Hey, hey. Eres la luz que rompe mi oscuridad. Eres ayuda en tiempos de necesidad. Eres el salvador de la humanidad. Eres el que murió y hoy vivo está. Jesús, Jesús, tú eres la luz. Siempre que yo me acerque a tus pies, seguro estaré, porque tú eres quien me salva y en ti pongo mi confianza. No temeré a lo que pueda venir. Yeah, 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 yeah. Eres la luz que rompe mi oscuridad. Eres ayuda en tiempos de necesidad. Eres el salvador de la humanidad. Eres el que murió y hoy vivo está. Jesús, Jesús, tú eres la luz. Siempre que yo me acerque a tus pies. Sí, dale. Bueno, hoy les traje mi salmo preferido, que es Jehová es mi pastor, nada me Qué faltará. hermoso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. La verdad que Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. No es comida, no sé, la gente siempre acá cree que es comida nada más, y es reposo, es paz, es tolerancia. Dice, nada te faltará, que nada nos falte, ¿no? Todo lo que nos falta, yo siempre digo, si te falta comida, será comida, si te falta paciencia, será paciencia, que nada te falte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que me falta? No sé, cada una les debe faltar distintas cosas. Estamos en un mundo donde cada una le puede faltar algo distinto. Pero gracias a Dios que en su palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para eso hay que pedirlo. Es lo único que hay que hacer. Porque a veces también nos olvidamos de no pedir. Y eso es importante, ¿no? Yo pienso que tenemos que pedirle al Padre, como a un papá. Papá, necesito esto, papá. Para mí es más respetuoso, pero cada uno lo puede mencionar como quiera. A mí hay gente que le dice papá, papá querido. Para mí es el Padre Celestial, para mí es de otra forma, pero cada uno puede relacionarse como quiera, siempre con respeto, con amor, y decirle, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me confortará. Me guiará, dice, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y parece que fuera un compendio de todo lo que necesitamos, ¿no? Que nos guíe por sendas de justicia, por amor de su nombre. A veces hasta nosotros que parecemos justos, somos injustos. Y acá dice que él dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Nos hará caminar por sendas de justicia. Capaz que nosotros somos justicia, pero él siempre nos lleva por sendas de justicia. No nos va por un pedacito, nos da por mucho. Nos quiere que andemos en justicia, por sendas de justicia, que no seamos injustos. Y bueno, le voy a pedir a Juanita si ella quiere orar, así podemos comenzar la reunión.
Amén. No te escuché, Juanita. Estás Yo muteada. tampoco. Muteada. Edith también estás muteada. Juanita, no te escuchamos. Estás muteada. Ahí se fue. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ah, sí. Bueno, No me- vamos a hablar de nuevo que no hace mal. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tener la oportunidad, Señor, de reunirnos, Señor, en tu nombre, Padre, y te pedimos, Señor, por Laurita, que tú le des las palabras, Señor, necesarias y adecuadas, Señor, para que podamos aprender más de ti, Padre. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros, Padre Celestial, porque te necesitamos. Padre amado, te damos gracias en esta tarde, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora sí. Hermoso es decir amén cuando uno escucha. La verdad que es lindo decir amén cuando uno está escuchando una oración, ¿no? Sí. Escuchábamos. Bueno, Sí. vamos a cantar, dice el 185, es tu amor. Es tu amor, 185. Es tu amor que rompe mi corazón. Y lo hace pedazos, dice. Ahora cuando Noelia lo ponga. Esperá, Marti, que ese no lo tenía en la lista. Ahí lo pongo, dame un segundo. 185. ¿Es ese? ¿O es una lista distinta? Espérate. Sí, es Me ese. pasaste 181, 179, 152. Pero no, igual lo tengo acá a mano, Perdón. lo pongo. ¿Lo tenés a mano? Sí, no pasa Se ve nada. que lo comí, no te lo dije. No pasa nada, no pasa nada. Espera que paro de compartir y... Ahí está. Yo se lo paso antes y ella los busca, pero se ve que ese no se lo pasé. No pasa nada. Espérame que... Ay. Porque elegí 4 hoy nomás. ¿Sabes que aparte dije, qué raro que me pasó 3 nada más? Pero qué sé yo. Mira. Bueno. Acá está. ¿180 y cuánto? 85. Ahí vamos. Sí, sabés que tenés razón, te pasé. Ahora lo miro así, te pasé mal. No pasa nada, ahí estoy llegando. 180 y acá. Es tu amor. Es tu amor que rompe mi corazón y lo hace pedazos. Como Laura hablaba el otro día de las cosas que nos hacen falta, este corito me gustaba. Digo, esto puede ir. Es tu amor que rompe mi corazón. Después de la lección que vamos a tener hoy aplicada, Por eso. te vas a tener que esmerar en buscar varios coritos. Bueno. Estemos dando coritos. ¿Ahí lo ven? Más para abajo. Sí. ¿Más para abajo? Sí, no se ve todo. Yo no, al menos no lo veo todo. ¿Ustedes lo veían entero? Yo sí. Ah, yo no, por eso. A ver ahí. Ahí está. ¿Sí? Sí. Bueno, listo. Vamos. Es tu amor que rompe mi corazón y lo hace pedazos. Tómalo y hazlo nuevo en ti, Señor. Y caigo a tus pies para adorarte, para cantarte. Es tu amor que rompe mi corazón. Y cuando vienes, oh Cristo, no hay forma de resistir.
y caigo ante tu trono, y es allí donde soy feliz junto a ti, mi Señor. Es tu amor que rompe mi corazón. Es tu amor que rompe mi corazón y lo hace pedazos. Tómalo y hazlo nuevo en ti, Señor. Y caigo a tus pies para adorarte, para cantarte. Es tu amor que rompe mi corazón. Cuando Jesucristo, no hay forma de resistir, y caigo ante tu trono, y es allí donde soy feliz. Es tu amor que rompe mi corazón. Y bueno, era la única forma que vi, encontré un corito que decía, es tu amor y lo hace pedazos, ¿no? Así como cuando entra Jesús en la vida de uno, que tenemos que romper y hacer una vida nueva, es como volver a empezar, ¿no? Y bueno, ese era el corito que me gustaba. El 181 es Yo cantaré. Yo cantaré. Es cortito, es lindo. Lo cantamos 2 veces porque a veces no lo recordamos. Yo cantaré, yo alabaré, y sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús. Y sé que nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Yo cantaré, yo alabaré, y sé que nadie me podrá apartar del amor de mi Jesús. Y sé que nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Hermoso coro, a mí me gusta por lo menos. Y el otro coro es el 179, está ahí cerquita, 179, y es Majestad. Majestad, gloria a su majestad. Jesucristo merece todo honor. Majestad, reino y autoridad. Suyo el honor, suyo el poder, gloria a él. Exaltad, engrandeced su santo nombre. Adorad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Cristo murió, resucitó, hoy es Señor. Majestad, gloria a su majestad. Jesucristo merece todo honor. Majestad, reino y autoridad. Suyo el honor, suyo el poder, gloria a él. Exaltad,
engrandecer su santo nombre, Hombre, adorad, magnificad a Cristo el Rey, majestad, gloria a su gloria es su majestad. Cristo murió, resucitó, hoy es Señor. Y amén. para ser hermoso, y para Amén. terminar esta parte, vamos al 152, que es maravilloso Dios, que es hermoso, y porque dice, tú permaneces siempre fiel. Eso es Dios, ¿no? Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Es donde hay que cantar, ¿no? Del corazón. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder Llena mi vida de tu ser, sosténme con tu amor. con la victoria en tu perdón. Desde Desde mi mi corazón corazón te te canto canto. maravilloso Dios. Permanece siempre fiel. Siempre fiel, tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la gloria en tu perdón. Desde Desde mi corazón te canto. desde De mi corazón te te canto. canto. Amén. Hermoso coro, Amén. hermoso poder cantar con ustedes y hermoso lo que dice cada palabra, ¿no? Cada palabra que escuchamos, cada estrofa de algún coro, de algún himno, sirve en esta época como para acercarnos más a Dios, ¿no? Y, Amén. Exactamente. que todo nos pueda llevar a la presencia misma del Señor, que nos pueda dar fortaleza en estos momentos, o cuando tenemos necesidades de estar más cerca de Dios, la alabanza nos acerca, pero la alabanza Así es. de palabras de gente que ha escrito cosas con sentido, ¿no? Y muy bien pensadas, y la verdad que hay coros que parece que lo hubiésemos hecho nosotros, ¿no? A veces forma parte de nuestra vida. Y este coro es muy hermoso. Está por el piso Cortito, la pero cosita. es muy hermoso, porque la verdad que habla de un Dios maravilloso, que en estos momentos donde todo el mundo sufre, nosotros podemos estar tranquilas, podemos estar Amén. fortalecidas, podemos estar preocupadas pero no angustiadas, ocupadas en el presente, en el futuro, lo que va a pasar, pero no angustiadas, ni tiradas en una cama triste, ni mal, ¿no? Porque el Señor dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada Y me en faltará. le pedimos Así lo que es. así que, bueno, Laura, no sé si querés Sí, después, que falta poquito ya, lo van a cortar pronto. pero quería preguntar lo siguiente, si estuvieron Dale. pensando de lo que hablamos, de la emoción de cómo controlar el enojo, la primera parte, si alguno estuvo revisando, ¿no es cierto?, en su vida, en su caminar, en su interior, qué son las cosas que lo enojan, y si han repasado los textos, ¿no?, a la luz de la palabra, si el Señor les ha mostrado alguna cosa que deberían cambiar en esto, ¿no?, que estábamos hablando sobre el enojo. No sé, que si han visto sobre el disgusto, la frustración, la furia, si han revisado alguna cosa.
Juanita, estás muteada, no te escuchamos. Juaní, desmuteate. No te escuchamos, Juanita. Ahí está. Ahora sí, ¿Sí? ahora sí. Bien. Dale. Sí, no, yo decía que si bien no lo revisé, no lo leí, pero pensando en todo lo que el otro día nos enseñó Laurita, lo mío es, fui aprendiendo, como dice ella en la palabra, ¿no? Fui aprendiendo de a poco, en la predicación, en todo lo que nos enseña acá la palabra, el corregirme yo misma, esas partes, ¿no? De mi enojo, o esa paz que uno necesita, el a veces, porque es cierto, decir alguna palabrota, todo ese tipo de cosas, yo creo que uno las va aprendiendo a medida que va creciendo espiritualmente, ¿no? Hasta llegar al punto de después uno poder corregir a otra persona, o sea, o hablarla para que no se comporten de esa manera, ¿no? Claro, bien. Eso Bien, es lo o sea, que eso fue es lo que, productivo para vos, fue claro, productivo lo que exactamente, hemos... sí. Bueno, yo Sí, les voy a totalmente, dar en totalmente. estos momentitos que nos quedan, mientras yo estaba dando la clase, el martes pasado entró mi hijo y bueno, había tenido un disgusto y lo iba a hablar al día siguiente en el trabajo y dice, mami, mira, yo estaba escuchando cuando vos hablabas, estaba contando que Perdón. mientras teníamos la clase el martes pasado, mi hijo que había tenido un problema en el trabajo, y esto que estábamos hablando de cómo controlar el enojo, ¿no? Y después me dice, vos sabés que escuché lo que me dijiste y lo que estabas hablando, y fue de ayuda para él, ¿no? Y yo digo, bueno, todo esto está basado en la palabra de Dios, de cómo debemos claro. comportarnos, y la palabra de Dios nos dice que nunca vuelve vacía, aunque fue una lección de pasada y de escuchada, así, de pasada, porque él no estaba prestando atención en toda la lección, ¿no? Y bueno, y lo mismo me dice acá las personas que están escuchando mientras yo estoy, o que están haciendo algo acá en casa, mientras están escuchando la lección. Siempre es de ayuda y de bendición. Bueno, vamos entonces a seguir hoy con cómo controlar el enojo, la segunda parte. Tenemos dos tipos de enojo, el enojo pasivo y el enojo con acciones agresivas, ¿sí? Vamos a ver esto. Las personas que escogen respuestas pasivas tienen ciertas creencias erróneas. Y a veces el pasivo es el que se calla. Y si bien la palabra de Dios, tenemos en Eclesiastés 3, 1, si quieren ir tomando nota, para que vean que todo tiene una relación, es que Eclesiastés 3.1 y 3.7. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en el capítulo 3, versículo 7 dice, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Siempre están los antónimos, ¿no? Romper y coser, callar y hablar. Y hay gente que toma una parte sola y no toma la otra. Hola Rubén, ¿no es cierto? buenas tardes. Fíjense que acá, en estas creencias que podemos llegar a tener erróneas, y a veces cómo interpretamos, ¿no? Una creencia errónea es que enojarse es pecado. No, la palabra de Dios nos dice que
Airaos, pero no pequéis. Nos Pero no podemos pequéis. enojar, pero no Ujú. tenemos que pecar. Que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Si el sol, a través del sol, que es un alimento, que es energía, que es para las plantas, para desarrollar nuestra vitamina D en el cuerpo y demás, ¿qué nos quiere decir? Que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, que el sol no esté alimentando el enojo. Entonces, airaos pero no pequéis. Después otra de las erróneas, de las respuestas que son o creencias erróneas, que no es propio de una dama mostrar enojo. Uno puede mostrar el enojo con calma y exponer su posición. Pero esta definición así, no es propio de una dama mostrar el enojo, es una idea prehistórica, ¿sí? Si turbo la paz, arruinaré la relación. ¿Ustedes piensan eso? Eso es otra idea errónea. Nosotros tenemos que dejar de tener temor al rechazo y tenemos que pensar qué es lo que en la relación que fuera, de amistad, de relación madre-hijo, padre-hijo, o relación de matrimonio, a esa relación. Si nosotros lo leemos literal, podemos llegar a tener confusiones, De ahí que son creencias erróneas. Y el otro es, si me enojo, tal vez pierda el control y lo lamente después. Sí, podemos perder el control y lamentarlo después, pero la idea es enfrentar el problema a tiempo y con calma. Si ese a tiempo yo lo tomo y aplico el tiempo de callar y no aplico el tiempo de hablar con calma, estoy tomando esa frase como una creencia errónea. Entonces, cuando leamos la palabra de Dios, tengamos en cuenta de no desvirtuar lo que nos quiere decir, ¿no es cierto? Frente a determinada posición. Pero vamos a ir a Lucas 15, donde habla del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de distintas cosas y qué pasaría si nos recibía, ¿no? Cuando volvíamos a la iglesia, el hermano mayor? Hoy vamos a hablar otro tema del hermano mayor. Si ustedes lo leen, el hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 24, ustedes van a encontrar ahí que la primer parte, cuando el hermano joven le había pedido el reparto anticipado de la herencia y se había ido lejos y había derrochado todo el dinero en una vida licenciosa, regresa a casa arrepentido y pobre, y su padre, en vez de rechazarlo, lo recibe con brazos abiertos y lo favorece entregándole un anillo, recibiéndolo con todo el amor, y hace en su honor un cordero, prepara un cordero, ¿no? Y el hermano mayor está enojado. Y esto entraría, ustedes después léanlo, desde el versículo 25 al 32. Pero yo me quiero detener en 3 versículos, el 28, 29 y 30, ¿sí? Y lo vamos a leer. Entonces se enojó, el hermano mayor estamos hablando, Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo,
acá suena como despectivo, ¿no? Mm. Tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leer y después voy a agregar otro pedacito. Fíjense, ¿cómo ve la parte esta, el hermano mayor, la perspectiva del hermano mayor, cuando el padre lo recibe con brazos abiertos? Para el hermano mayor fue como ponerle sal en una herida. Claro. ¿Sí? Bramaba de dolor. Pero ¿qué actitud tomó el hermano mayor? Tomó la actitud de un enojo pasivo. Se aisló totalmente. ¿Sí? Vamos a ver ahora cuántas cosas pueden pasar con el enojo pasivo. El enojo pasivo trae silencio, se calla la boca, no enfrenta el problema. Es un enojo pasivo. No enfrenta el problema, puede llegar a generar rumores feos sobre el que ofendió o con el que tuvo el problema, o chismes, o venganza, ¿sí? O no tiene el control, supónganse, en la comida. Algunos dejan de comer, otros comen en exceso, otros toman alcohol. ¿Por qué? Porque no han hablado este enojo que le ha provocado una ofensa. Otros, ¿qué hacen? Se van al alcohol, a la droga, ¿no es cierto? Y otros se aíslan del entorno. ¿Qué es lo que hizo acá el hermano mayor? Por eso el padre tuvo que salir a buscarlo y le rogaba que entrase. Se había aislado, ¿sí? En cambio de ir a recibirlo y de haberlo enfrentado, ¿y por qué te fuiste? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste lo otro? ¿Y a vos te parece? Mirá la angustia del padre. Y demás, su enojo se lo masticó y se aisló. Lo fue a buscar el padre. Por eso digo, desde la perspectiva del hermano mayor, cuando el padre lo recibe, para el hermano mayor fue como ponerle sal en una herida, ¿no es cierto? Y dice, y encima le hace un becerro, ¿no es cierto? Entonces el hermano, indignado, le hace el reproche al padre. ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué no me diste lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y acá tenemos que separar una cosa que en la mayoría de los mensajes los pastores toman con esto que estamos hablando nosotros. Nosotros estamos viendo la actitud del hermano mayor que no enfrenta el problema. No tenemos que, digamos, aplaudir esto, la falta de compasión que tuvo el hermano mayor por el alma arrepentida del hermano. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Nosotros estamos tomando ahora la actitud de este hermano mayor que su enojo pasivo lo hizo aislarse. No fue y enfrentó el problema, ¿sí? No enfrentó el conflicto y lo que él se sentía ofendido. No confrontó el problema sin ofender. Y si vos no confrontás un enojo, ¿cómo se entera el otro que estás enojado? Porque en general, el enojo pasivo no demuestra que está ofendido. Y el otro no se entera. ¿Sí? Claro. Por eso hablo de la perspectiva del hermano mayor, no del padre. El padre lo recibe al hermano menor y no piensa que le está causando este mal a su hermano mayor, porque él ve otra posición, él ve el alma arrepentida del hermano, ¿sí? Entonces, nosotros cuidado que no seamos por no enfrentar el problema, no confrontar al que nos ofende, tengamos esta actitud. Y que cualquier otra cosa que es positiva,
nosotros la tomemos como sal para nuestra herida, ¿sí? Porque el otro no está enterado de su ofensa, digamos, ¿eh? Este es el enojo pasivo. Piense que hay mucho enojo pasivo en mucha gente. Y ahora vamos a ver cómo superamos esto, qué expresiones podemos tener para superar esto. ¿Qué le pasaba al hermano? No se sentía él valorado, por eso tenía esta actitud. Sin embargo, es importante expresar cómo te sientes en el momento en que surgen los conflictos o las ofensas, porque si no el otro no tiene forma de enterarse. A casi todas las personas les cuesta hacer esto, ya que es un comportamiento adquirido que la mayoría de los padres no enseñan ni lo demuestran con el ejemplo. Confrontar sin ofender. Para confrontar a las personas cuando su comportamiento nos afecta negativamente, nuestro reto principal es tan solo decir, me siento herido u ofendido por tu manera de actuar. ¿Cómo lo sabrán si no se lo decimos? Y esta es una forma calma de poderlo decir, ¿sí? Hay muchos, digamos, expresiones que podemos usar para este enojo pasivo. Lo que hablamos recién, si no se lo decimos, la otra persona no se entera. Reconocer estas creencias erróneas que hicieron que nuestros sentimientos los sepultáramos, en cambio de hablarlo con calma y de poder decírselo a la persona y poder resolver juntos el problema, ¿no es cierto? Y hay otro tema, no sentirse inferior. Hay gente que se siente inferior, por eso se calla, por eso tiene ese enojo pasivo, por eso se aísla, o se da al alcohol, o se da a la bebida, o tiene distintas formas pero la más digamos, común, así a primera, la primera reacción es aislarse. Si la persona se siente inferior, ya sea en el dinero, ya sea por educación, se siente inferior por belleza, o por el motivo que fuere, que ahora no se me ocurre otro, esa persona deja de pensar qué le estoy aportando yo, qué valor le estoy aportando a la relación que tengo, ya sea con un hermano de la iglesia, con una amistad, con un compañero de trabajo, con la pareja, ¿qué le aporto yo como a esa relación que tengo? ¿Qué le estoy aportando? ¿Apoyo? ¿Lealtad? ¿Qué le aporto? Yo tengo que, para una cosa, no sentirme disminuido, porque le tengo que dar importancia a otra cosa, que es lo que hace que una relación funcione. Y dejo de lado ese enojo pasivo. También hay que practicar respuestas que honren a Dios. Esto no sale así de hoy para mañana. Como cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús y nos cambia, nos convertimos y nos cambia otra vida. La vida no nos cambia de diablos a ángeles, no. Es un caminar diario que por ahí nos lleva toda la vida, como decía el apóstol Pablo, prosigo la meta. Hay que ir cambiando. Y si nosotros no vamos pensando en estas cosas que podemos cambiar, nunca vamos a dar una respuesta que honre a Dios, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Se pueden enojar, pero no pequen. Y para eso tenés que manejar este tipo de enojo, ¿no es cierto? Todo el enojo pasivo es un enojo no enfrentado. Acuérdense de esto, todo enojo que no sale es porque no se puede enfrentar, ¿sí? En general,
este enojo produce alguna consecuencia en el cuerpo. Y yo mientras preparaba esto, y que estuvimos hablando con las chicas, que en un momento de mi vida se me fue la proteína de la sangre. Y quizás estaba enojada por todo lo que estaba pasando con mi mamá y demás. Y ese enojo pasivo quizás me produjo, sin saberlo yo, sin buscarlo, que perdí la proteína de la sangre. Pensemos, cada uno sabe qué le pudo haber pasado. Yo en el caso de mi mamá, pobrecita, no lo podía enfrentar, porque mi mamá ya no entendía. Pero fíjense otra situación. En general yo en el trabajo no me guardo nada, entonces, pero fíjense, en general soy de no guardarme nada, pero en este caso puntual, que uno se hace 1000 preguntas y demás, quizás ese enojo mío me produjo esto. Y fíjense lo que nos enseña la palabra de Dios. Busquen Mateo 18:15. Mateo 18:15. Miren cuál es la solución, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuántas cosas nos solucionarían si aplicamos este texto? Mantener la calma, ser sincero, estar abierto a una solución mutua que sea satisfactoria para las dos partes. ¿Sí? Con este versículo. Y fíjense, volvemos a Lucas, que es lo que yo le quería marcar, en el 31, lo que le contesta el padre al hermano mayor, le dice, entonces, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si él hubiese hablado, le hubiese dicho, me puedo, no sé, preparar un becerro para mis amigos, el padre jamás se hubiese negado. Y no generaba ese enojo que había generado por tanto tiempo. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo buscar en la palabra de Dios, ¿no? Las cosas que nos quiere enseñar. El otro enojo que tenemos es el enojo de acciones agresivas. Efesios, busquen por favor 4:31. ¿El qué? Perdón. Efesios Efesios 4:31. En el libro de Efesios 4:31. Habíamos nombrado 4:26 que decía airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahora vamos al 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Sí? Las expresiones agresivas del enojo a veces pueden ser irónicas. Le voy a dar 4 ejemplos, por ejemplo, de una persona agresiva, cuando tiene un problema y no lo habla como lo tiene que hablar, y como que tira información y le quiere dar, y la otra persona a veces la agarra, otra vez no la agarra, ¿no? Les pregunto, ¿suelen expresar la agresividad, ese punto de vista, con una actitud arrogante, como si fuera la última palabra sobre el tema? Otra de las preguntas que pueden hacer así irónicas o enfocar el problema sin enfocarlo realmente. ¿Estás tan enfocado en tus propias necesidades que no te parecen importantes las de los demás? Simulas, esta palabra es fuertísima, simulas a menudo estar muy contrariado para sentirte poderoso cuando los demás se acobardan ante tu intimidación. Y después de un arrebato de ira,
¿Sientes algún remordimiento o culpa cuando tu víctima se distancia de ti? Estas cuestiones, estas 4 preguntas, si ustedes hay alguna que contestaron que sí, bueno, tenemos que tomar control, respirar hondo, bajan los decibeles, y ahí entonces sí, vamos a ver cómo recuperar la compostura, controlar los sentimientos, cambiar la manera de pensar y manejar la situación. Todo esto después de 1, 2 o 3 respiraciones profundas, ¿sí? Vamos a ver, para abandonar estas expresiones, la ira. La ira es peculiar en cada persona según su historial de dolor o maltrato a manos de otro. Por lo tanto, debe ser muy sincero y reflexivo al responder la pregunta, ¿por qué me enfurece esto? ¿Vieron que hay veces que hay situaciones que nos enfurecen al extremo? Y si después la ves con el tiempo, decís, ¿cómo me enojé tanto por esto? La ira hace eso. O sea, se descontrola en un segundo y haces cualquier cosa, no pensás, no te controlás nada. Y después el otro tema es no devolver mal por mal. Cuando nos sentimos amenazados con la pérdida de una cosa o una persona que valoramos, puede que nos enfurezcamos con el autor de la ofensa y recurramos a actos de agresión. Si no desarrollamos una manera eficaz de lidiar con este tipo de amenaza, nos convertiremos en víctima de nuestra propia agresión. Y esto es cierto, la agresión genera más agresión. Si nosotros tratamos, por ejemplo, en un hogar a chicos agresivamente, que no quiere decir no ponerle límites. Si nosotros maltratamos a una criatura o tenemos agresión con esa criatura, la vuelta de la vida nos va a devolver agresiones. Gracias. Marquemos la diferencia, ¿sí? Lo mismo que marcamos con el hermano mayor, la actitud del hermano mayor y la actitud del padre que lo recibe, a un alma arrepentida, ¿sí? O sea, tengamos cuidado en eso. Y vamos a ver en Mateo 26, que nos da la solución, 26, 53, 54. Mateo 26, 53, 54. Fíjense lo que dice el 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y acá se nos acaba, frente a un enojo agresivo que tengamos, acá se nos acaba y se nos termina el por qué. Vieron que hay mucha gente que empieza a preguntar por qué esto, por qué aquí, por qué me pasa esto, por qué, ¿sí? Acá se acaba el por qué. Y otros pensamos el para qué. Y ahí es cuando empieza el para qué. ¿Por qué? Porque tiene que suceder. Cristo tuvo que padecer para que nosotros luego podamos entender que después de que llegamos a los pies de Jesús y empezamos a caminar, también nos van a pasar cosas como padeció Él, y si no nos demostraba todo lo que padeció, ¿cómo lo aprendíamos? ¿Cómo quedaba acá en su palabra para que nosotros lo podamos entender? ¿No es cierto? Los por qué tienen que suceder para que hayamos obtenido la salvación y a través de nuestro caminar, de nuestro por qué que tiene que suceder para que, como el oro se lo funde a 100 grados y se logra mejor oro, nosotros también a veces pasamos por pruebas terribles para poder estar más tomados de la mano de Él. Entonces, a veces, ¿por qué
tienen que suceder tantas cosas para que nosotros podamos entender el para qué. Cristo murió para salvarnos. ¿Por qué sufrió tanto? Para demostrarnos que nosotros también vamos a tener sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que Él nos dejó su espíritu. No podemos cobijar o esconder o preparar, como estamos haciendo a través de su palabra y de su espíritu que nos enseña, ¿sí? Y fíjense en esto de abandonar estas dos, la ira y el devolver mal por mal, tenemos una perspectiva distinta, si se quiere una perspectiva divina. Y acá esto nos da este mensaje. Jesús mantuvo la convicción de su destino durante todo el proceso terrible de la crucifixión. Comprendió que algunas adversidades tienen que suceder para llevarnos hacia el propósito de Dios. Cada uno piensa en su vida individual, qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios querrá de nosotros para pulirlos y limarnos y sacarnos lo mejor posible. Si respondemos de manera agresiva a los agravios o a las injusticias percibidas como tales, bien puede que estemos frustrando el propósito divino. Además, si devolvemos mal por mal, plantando semilla de violencia y otra forma de hostilidad en nuestro trato con los demás, obtendremos una cosecha de agresión. Y tenemos que tener una práctica directa. ¿Qué es la práctica directa? Es aprender a expresar el enojo de manera calmada y directa. Esto va a ser mucho más eficaz y poderoso y vamos a honrar a Dios. Si nuestro enojo, aplicamos todos estos versículos que yo le di para que ustedes se aferren, aplicarlo, ¿no es cierto?, para poder manejar esa ira y eso de esa agresividad, y tratarla con calma para no deshonrar a Dios. Y en el enojo, en este enojo, que es un enojo agresivo, vamos a buscar en Santiago 1:19. Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Fíjense, en el otro estábamos que todo tiene su tiempo, tiempo de callar y tiempo de hablar. En el enojo pasivo nos incita a hablar. En el enojo agresivo nos dice que tenemos que ser tardos para hablar y tardos para airarnos, ¿sí? Y fíjense lo que dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, en este tipo de enojo con acciones agresivas, tomemos en cuenta estos versículos que le estuve diciendo para cuando nos aparezca, ¿no es cierto? Eso. Y vamos ahora a cómo nos tenemos que hacer valer de una forma apropiada, ¿sí? Y busquemos Mateo 18:15, que ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta, ¿no es cierto? Bueno, en general, una persona muy directa no recurriría nunca ni al enojo pasivo ni al enojo agresivo para poder expresar su descontento. Jamás lo haría. Sino que esperaría el momento oportuno para plantear el tema. Y seguramente respira lento, ora en silencio y medita
sobre algún pasaje bíblico. Pero tomen nota de este que les va a ser de beneficio. Isaías 54. Yo lo leí muchas veces, ¿no? Pero ahora leyendo este libro lo vi desde otra manera, ¿no? 54, miren el título, dice, Jehová ayuda a quienes confían en él. En él. Y en el versículo 4, la primera parte dice, Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Cuando a veces estamos saturados y nuestro enojo, ¿no? El que es directo lo enfrenta al problema y se agarra de algún versículo. Pero si ustedes leen todo este capítulo, van a ver que también nos da oídos de sabio. Oído. Y fíjense todo lo que nos da. Pero acá, que es lo que nos interesa a nosotros para poder enfrentar un problema, dice que Jehová nos da lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Qué importante, ¿no? Y obviamente que uno no, si utiliza esto, no nos vamos a poner ni a gritar, ni vamos a hablar irónicamente, ni nada. Vamos a tener una voz calma, tranquila, sin agresividad en la voz. La mejor manera de expresar sus expectativas a la persona correspondiente es de manera directa, amenaza. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Laurita, disculpe, la última cita bíblica, Isaías 50 era 4. 54. Sí. Muchas gracias. Sí, la primera parte, sí. Bien. Bueno, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, de esposo a esposa, de empleado a supervisor y de hermano a hermano. Miren lo que voy a dar. Quizás ustedes seguramente van a tener otras, pero bueno, quiero ver que después entiendan esto. De esposo a esposa, el esposo le dice, me siento ignorado cuando prometes que asistiremos a algún acontecimiento social sin consultarme. Me gustaría que comenzaras a consultarme primero sobre esas salidas. ¿Sí? Hay 3 puntos que aplica el esposo. Describe el problema. ¿Sí? Expresa que se siente ignorado. La mujer se ve que resolvía todo, ¿no? Y pide ayuda. Me gustaría que comenzaras a consultarme tal cosa. 3 puntos. Describir, expresar y pedir. De empleado a supervisor. Cuando me levanta la voz especialmente, el empleado le dice al supervisor, cuando me levanta la voz, especialmente si lo hace en presencia de otras personas, me siento poco respetado y desmoralizado. Esto realmente afecta mi productividad. Preferiría que me hablase en privado cuando no esté satisfecho con mi trabajo. ¿Sí? Totalmente. Entonces, maneja la situación de qué manera. Describe el problema. ¿Sí? El problema era que estaba haciendo algo mal y la persona le levantaba la voz en presencia de otras personas, pero también le dice cómo se sentía. ¿Sí? Se sentía poco respetado y desmoralizado. Y aparte le pide, bueno, si ve que algo estoy haciendo mal en el trabajo, no tengo problema, avíseme en forma personal. Claro. ¿Sí? Formas, maneras apropiadas de hacerse valer. ¿Sí? Y vamos de hermano a hermano. Supónganse, de hermano a hermano, o de hermana a hermana, ¿no? Y ahora vamos a dar de hermano a hermano. Y esto, el que me diga que no lo ha vivido, no le tiene queda. hermano. No tiene hermano. Claro, no tiene hermano. Eli no tiene Voy a hermano. dar este ejemplo, miren. Me siento frustrado cuando tengo que salir del trabajo y conducir 50 kilómetros hasta la casa de mamá para llevarla al médico.
cuando tú, le dice al hermano, vives a solo 10 minutos de distancia, necesito que compartas conmigo esta responsabilidad. ¿Qué día de la semana te resulta más conveniente para ayudarme con tus necesidades? Y volvemos a aplicar los 3 principios. Bien explícito. Describe el Describe. problema. Hay que llevar a mamá al médico. Y yo tengo 50 kilómetros. En el tráfico de capital a provincia puede demorar 1h30. Expresa cómo se sentía. Me siento frustrado porque aparte del trabajo, lo que tuvo que haber pasado y demás, y pide el cambio de comportamiento al otro. Directamente se lo dice, mira, ¿qué día te queda cómodo? En cambio de llevarlo a tal día, lo llevamos al otro día. Esto suena simple, estos 3 puntos. Suena simple, describir el problema, expresarlo cómo me siento y pedir cambio del comportamiento. Suena simple, pero no es fácil. Y acá el libro dice que yo no comparto, dice que no es fácil, sobre todo para las mujeres. Yo creo que hoy por hoy, en la sociedad que vivimos, ni para hombres ni para mujeres. Lo primero que necesitamos para ser una persona directa a la hora de expresar el enojo, primero es dejar de sentirse inferior o subordinado en una relación. ¿Sí? Lo primero. Además, creer que Dios nos ha dado el derecho de disfrutar de la vida y de recibir un trato respetuoso y sentir seguridad en las decisiones que tome, ¿no? Y lo más importante, debemos creer que los demás tienen los mismos derechos que nosotros. Tienen vida y tienen el mismo derecho de disfrutar la vida, el mismo derecho de tener un trato respetuoso y el mismo derecho de sentir seguridad en las decisiones. Entonces, dicho esto, ¿cuáles entonces los polos que tenemos que tratar de evitar? El enojo pasivo, un polo, y el enojo agresivo, el otro polo. Para poder enfrentarlo según nuestro carácter, nuestro temperamento y demás, tenemos que tener menos tensión, menos dramatismo y estrés en la vida por estas cuestiones. Para eso tenemos la palabra de Dios que nos da estos versículos para tomarlos para cada uno y poder aplicarlo esto. ¿Sí? Mayor respeto. O sea, negarnos a ser un trapo de piso para la otra persona. Si es en el trabajo, la productividad va a ir en aumento en el trabajo si nos respetan, si tenemos menos tensión. Eso si nos enfrentamos con enojos agresivos, de acciones agresivas. Vamos al otro. Si tenemos enojos que nos aíslen, como los pasivos, vamos a evitar quizás enfermedades que nos van a traer física y vamos desde nuestra perspectiva a cualquier cosa que diga el otro, vamos a pensar que nos están metiendo el dedo en la herida y la están revolviendo. Y no es así siempre. Es también nuestra perspectiva como lo tenemos. Tenemos que estar claros en lo que, en nuestra situación. No disfrazarnos ni autoengañarnos en ver el enojo tal cual es. Por eso, describamos el problema, expresemos cómo nos sentimos y pidamos el cambio de comportamiento. A veces no siempre va a ser del otro. El cambio de comportamiento muchas veces puede ser nuestro. Y vamos ahora, si cumplimos todo esto, tenemos textos de qué asirnos, vamos a tener relaciones más saludables y más gratificantes. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en esto? ¿No? Busquemos el Salmo 27.1, que es muy conocido para todos, ¿no? Salmo
27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Sí? Si respetamos, a mí uno de los versículos que más me tocó, si bien están todos relacionados, me tocó en Mateo 18:15, ¿no? Si tenés un problema, bueno, hermanito, vamos a hablar de este tema, lo solucionamos, a ver, ¿qué tenés que cambiar vos, qué tengo que cambiar yo? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y el otro dice, airaos, pero no pequéis. Pero no pequéis. Busca, y esto quizás vas a tener que analizar una respuesta y practicar en qué respuesta vas a dar para honrar a Dios. Y si honras a Dios no vas a poder despotricar al que tenés problema con el ofensor. Entonces, por eso digo, un versículo no se contradice con el otro. Y en el enojo que tiene acciones agresivas, la palabra nos dice que tenemos que ser tardos para contestar, ¿sí? Y en el enojo pasivo nos dice, es tiempo de hablar, basta de callar. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, para poder ser luz, ¿no es cierto? Que Jehová es mi luz y mi salvación. Él nos dice que no tenemos que temer de enfrentar estas cosas, estas emociones, ¿sí? Y si Él es la fortaleza de mi vida, la vamos a poder enfrentar. Así que yo les animo a que tomen estos versículos. Si hay alguna que le falta, yo se los puedo pasar, para que lo vaya analizando en base a lo que hablamos. Y la próxima clase, y que Dios nos dé sabiduría, ¿no? En saber dónde, si en verdad nos estamos autoengañando con el enojo, que seamos sinceros con nosotros mismos, si no, no vamos a poder sacar nada en limpio, y que utilicemos estos versículos que nos da la palabra de Dios para aferrarnos de ellos, y que nos da la solución en mucho de estas problemáticas que tenemos. Y el otro versículo que para mí fue fundamental es en Mateo 26, 53, 54. Acá se termina el por qué y empieza el para qué, ¿no? El por qué es porque tiene que suceder. Para que se cumpliera la profecía, Jesús tuvo que pasar por todo eso. ¿Por qué? Y porque se tenía que cumplir, tenía que suceder. Y a veces nos preguntamos y nos cuestionamos un montón de cosas, otro le dirá, es su voluntad. Sí, es la voluntad, que tenemos que pasar por esto para ser mejores delante de su presencia. Y muchas veces tenemos que pasar por un montón de aflicciones y cosas que nos enojan para entender o para mejorar nosotros delante como hijos, ¿no? De Dios. Así que la clase que viene vamos a ver distintos tipos de emociones a fondo, ¿sí? Los temerosos, los desilusionados, el estafado, el humillado, todo esto lo tenemos en la palabra de Dios. Así que, hermanos, les animo a rever esto que vimos, porque nos va a dar más luz a lo que viene. Así que yo quisiera tener una oración por esto, ¿no? Por lo que estuvimos aprendiendo en el día de hoy. Padre amado, Señor, gracias. Gracias porque al estudiar tu palabra y al estudiar nuestros comportamientos, Señor, vemos que muchas veces, Señor, te deshonramos. Señor, que tu palabra nos alimente y nos ayude a ser mejores delante de tu presencia como hijos, Señor, que tú nos ayudes a controlar los distintos tipos de emociones, los distintos tipos de enojos, Señor, que frustraciones, iras, disgustos, Señor, tú nos des
porque todo está en tu palabra y en tu palabra, Señor, podemos ser mejores. Gracias, Señor, porque nada se ha escapado, Señor. Nos dejaste un compendio de 66 libros, Señor, para que podamos aprender más de ti y más de nuestras emociones, nuestras dificultades, nuestros enojos, nuestras alegrías. Señor, gracias, porque todo lo encontramos en tu palabra. Bendícenos. Tú sabes, Señor, cada uno de nosotros tenemos distintos temperamentos, distintas formas de ser. Señor, que tú, en tu misericordia y en tu paciencia, nos estés enseñando, Señor, para que podamos aprender más de ti. Gracias, Señor, por estos momentos que tenemos de aprendizaje. Bendice a cada una de mis hermanas, dale luz en cada cosa que, Señor, cada una tenemos que mejorar, cada una tiene distintas cosas que mejorar delante de tu presencia, así que, Señor, bendícelas y tú dirijas su vida, Señor, para mejorar en este camino, para llegar a estar un día en tu presencia, Padre Santo. Bendícenos, guárdanos y ayuda a aquellas personas que están necesitando de ti, Señor, y que puedan, Señor, acercarse a ti. En tu nombre. Amén. Amén. Amén.